Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de triángulos, ¿sí? Vamos a repasar algunas propiedades de triángulos indicando los conceptos más importantes que podemos tener aquí. No todos sabemos que los triángulos son figuras de tres lados, en los cuales pues tenemos tres ángulos internos, que en este caso son alfa, beta y gamma, y tenemos tres ángulos externos, que son M, N y P. Tiene también tres lados, A, B y C. ¿Sí? Entre las propiedades que podemos mencionar, las más importantes pues las tenemos aquí, que la suma de ángulos internos es 180, la suma de ángulos externos es 360 y que la suma de dos ángulos internos me dan el externo que no está junto a ellos, ¿no? Entonces en este caso, mire, el ángulo externo M es igual a alfa más beta, alfa más gamma, ¿sí? El ángulo externo N es igual pues a alfa más beta. Y pues el ángulo externo P es igual a gamma más beta, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las propiedades que podríamos mencionar con referencia a los ángulos. ¿Sí? Con respecto a sus lados, tenemos una propiedad que se le llama condición de existencia, en la cual nos dice que uno de los lados siempre va a ser mayor que la diferencia positiva de los otros dos lados, pero menor que la suma de esos otros dos lados. ¿Sí? Y se cumple para todos los lados del triángulo. Por ejemplo, el A tiene que ser mayor que la diferencia entre B y C, pero menor que la suma entre B y C. Si vamos a usar alguna que otra propiedad o algún tipo otro de triángulo, pues más adelante se mencionará. Por ejemplo, el triángulo isósceles, que tiene lados iguales, el triángulo equilátero, que tiene lados iguales y ángulos de 60 grados, el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90, y así sucesivamente. Eso se mencionará poco a poco si es que se necesita en los ejercicios de más adelante. Comenzamos con la práctica que nos dice la primera pregunta, que nos dice, grafique el triángulo ABC, dice, de modo que la medida del ángulo A sea 47, la medida del ángulo B sea 53 y la medida del ángulo C sea 2x. Calcule el valor de x, me dice. Bueno, aquí ya hemos graficado el triángulo. Entonces dice, la medida del ángulo A es 47. La medida del ángulo B es 53. Y la medida del ángulo C es 2x. Me pide calcular el valor de x. Bueno, vamos a usar la propiedad básica que la suma de ángulos internos del triángulo debe ser igual a 180. Entonces decimos que 47 más 53 más 2x igual a 180. 47 más 53 viene a ser 100. El 100 pasa a restar al 180, sale 80. Y el 2 pasa a dividir el 80, sale 40 el valor de x, que viene a ser la respuesta a esa pregunta, número 1. Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Dado un triángulo, dice, se sabe que la medida de uno de sus ángulos interiores es el doble de la medida del otro ángulo interior. Calcula la medida del menor ángulo interior, si se sabe que el triángulo es rectángulo. Bien. Si es un triángulo rectángulo, podremos graficarlo de esta manera. Justamente lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, dice, si es un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos un ángulo de 90, se sabe que la medida de uno de sus ángulos interiores es el doble de la medida del otro ángulo interior, nos dice. Entonces, a un ángulo le podemos poner quizás x, y al otro ángulo, como es el doble de su medida, pues es 2x. Ahí está. Entonces me piden calcular la medida del ángulo interior. Muy bien. Lo que podemos hacer quizás ahora es pues aplicar también como en el ejercicio anterior que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Pero al ser este un triángulo rectángulo, también podríamos decir que la suma de los dos ángulos agudos, que son menores que 90, debe ser pues 90 grados. Entonces podemos decir que x más 2x igual a 90. Acá sería 3x igual a 90. Y el 3 pasaría a dividir y saldría 30. Te pide la medida del menor ángulo interior. Obviamente viene a ser x, porque el otro es 60. O sea, la respuesta sería 30. Tenemos la siguiente pregunta.
que nos dice así. Número 3 dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo exterior en C es de 140. Si las medidas de los ángulos interiores en A y B están en la relación de 2 a 3, respectivamente, calcular la medida del ángulo B. A ver, mira, ya dibujé mi triángulo, disculpen, ABC. Ahí está. Y la medida del ángulo exterior en C es de 140. Exterior. Exterior, mira, acá está el exterior, 140. Si la medida de los ángulos interiores en A y B está en la relación de 2 a 3, esa relación de 2 a 3 me indica que si uno es 2K, el otro debe ser 3K, respectivamente, para A 2K y para B 3K. ¿Ya? Y me dicen calcular la medida del ángulo B, de este ángulo, 3K me pide. Lo que vamos a hacer pues es usar una propiedad de triángulos, que nos dice de que la suma de los dos ángulos internos viene a ser el ángulo externo que no está junto a ellos. Entonces yo voy a decir que 2K más 3K, que esos son los dos internos, tiene que darme el externo que no está junto a ellos. A ver, sería 5K igual a 140. El 5 pasa a dividir y saldría pues 28. Ahora, como K vale 28, el ángulo B sería pues 3 por 28. Que sería pues 3 por 8, 24, llevando 2 decenas, 84. Esa sería la respuesta a esta pregunta número 3. Siguiente pregunta, número 4, nos dice, en un triángulo isósceles, la medida de uno de sus ángulos interiores es de 140. Calcular la medida del ángulo exterior situado en el vértice del ángulo interior agudo. A ver, mira, acá tenemos un triángulo isósceles, está dibujado. Uno de sus ángulos interiores es 140. El ángulo desigual tiene que ser 140. Ahora, tú me puedes preguntar por qué. ¿No? Es que miren, si el ángulo igual fuera 140, sería 140 y 140, que sería 280, lo cual es imposible. Entonces, este ángulo desigual tiene que ser 140. Ahora, nosotros sabemos cuánto es la suma de ángulos internos de un triángulo. Es 180. Pero como acá hay 140, estos dos deben sumar entonces 40. Pero como son iguales, pues sería entonces 40 entre 2, por lo cual cada uno de ellos sería 20 y 20. Y a mí me pide ahora, miren, al final dice calcular la medida del ángulo exterior situado en el vértice del ángulo interior agudo. Acá hay un ángulo agudo. Entonces me pide a mí el ángulo exterior que está en este vértice. Este es X. Entonces nosotros sabemos, miren, que aquí tenemos un ángulo llano de 180. El interior y el exterior adyacentes suman 180. Entonces podemos plantear eso como una ecuación. El 20 pasaría a restar, lo cual me daría 160. Y sería la respuesta para ese ángulo. Y por último, el problema 5 de la práctica nos dice, dado un triángulo, dos de sus lados, dice, miden 8 y 5. Calcular la suma de todos los valores enteros que asume el tercer lado. A ver, miren. Vamos a aplicar la propiedad de existencia de triángulos, que nos dice que uno de los lados del triángulo debe ser mayor que la resta positiva de los otros dos, que viene a ser 8 menos 5, pero menor que la suma positiva. Entonces nosotros sabemos que 8 menos 5 es 3, 8 más 5 es 13. Entonces de aquí podemos sacar los valores enteros de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los valores enteros de x? Pues sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y no puede ser hasta 13 porque es menor. Ahora, tengo que hallar la suma de esos valores. La suma pues sería 9, 15, 22, 30, 39, 49, 60 más 12, 72. Y esa vendría a ser la respuesta a esa última pregunta número 5.